Hola, glomérulo y filtración glomerular. De primera instancia, el glomérulo corresponde a un capilar en forma de ovillo, con su correspondiente arteriola aferente que lo alimenta de sangre, y la arteriola eferente que es por donde saldrá la sangre después de haber atravesado todo el lecho capilar. Alrededor del ovillo capilar vamos a encontrar una estructura que conforma una cápsula y le denominaremos la cápsula de Bowman, que es el sitio donde se va a recolectar todo el líquido que se filtró proveniente del glomérulo o del ovillo glomerular. A partir de este punto se determinará cuánta sangre pasará por el glomérulo y cuánto líquido tendrá la posibilidad de filtrarse a este nivel. En este sentido, vamos a contar con tres conceptos que son muy importantes a nivel del glomérulo. El primero corresponde a la fracción de filtración. Cuando hablamos de la fracción de filtración, tenemos que determinar cuánto plasma va a conducirse a través del ovillo glomerular y a través de los vasos peritubulares. En este sentido, vamos a tener una estimación aproximada de 650 mililitros de plasma por minuto, que es la cantidad que pasaría entre el glomérulo y los vasos peritubulares. Sin embargo, de estos 650 mililitros, solamente el 20% pasa por el glomérulo y el 80% va por los vasos peritubulares. Y esto nos dará como resultado que solamente tendríamos una fracción de filtración de 0.20. Es decir, solo este 20% pasó por el glomérulo. Si un porcentaje mayor pasara por el glomérulo, podría aumentar este valor de fracción de filtración, y si un porcentaje menor pasara por el glomérulo, disminuiría nuestro valor de filtración, ya que para esta estimación tenemos que hacer la consideración de la tasa de filtrado glomerular entre la fracción plasmática. El segundo concepto que debemos de considerar es lo que denominaremos aclaramiento o clearance. El aclaramiento corresponde a la cantidad de volumen de plasma aclarado o limpiado por unidad de tiempo, es decir, a partir de este plasma, cuánto se logró filtrar de algún elemento determinado. Y contamos con un ejemplo muy importante. Si queremos observar el aclaramiento de glucosa, vamos a tener el siguiente caso. A nivel del glomérulo, vamos a encontrar que la glucosa puede atravesar del capilar hacia la cápsula de Bowman. Sin embargo, una vez que la glucosa ya se encuentra en el túbulo contorneado proximal, contaremos con un 100% de la reabsorción. Es decir, si nuestro paciente se encuentra sano y con concentraciones de glucosa sanguínea normales, el túbulo contorneado proximal podrá reabsorber el 100% de la glucosa que se había filtrado a nivel del glomérulo. Es decir, no eliminamos la glucosa. Pero podemos tener otros casos. Por ejemplo, el aclaramiento de creatinina. Vamos a tener que una de las pruebas más importantes que se realizan es el aclaramiento de creatinina depurada de 24 horas. En este caso, vamos a considerar la colección de orina de 24 horas y vamos a medir dos factores: la cantidad de creatinina que se encuentre en la orina y vamos a compararla con la cantidad de creatinina en plasma, es decir, en una muestra sanguínea. Para poder analizar cómo se lleva a cabo el filtrado a nivel del glomérulo, tenemos que poner atención a las diferentes estructuras que lo conforman. Como dijimos inicialmente, el glomérulo corresponde a una serie de capilares, por lo tanto, la pared del capilar va a estar conformada únicamente por células endoteliales. Entre las células endoteliales vamos a encontrar espacios. Vamos a permitir el movimiento de elementos entre estas células y a estos espacios les vamos a denominar fenestraciones. Posteriormente, estas células endoteliales estarán asociadas con una membrana basal, que también van a contar con una serie de cribas y que permitirán el paso de elementos. Y, por el otro lado, encontraremos unas células epiteliales con prolongaciones que les vamos a denominar podocitos. Estos podocitos van a estar extendiéndose a lo largo del capilar por la parte externa, por la parte de la cápsula de Bowman, y conformarán espacios entre podocito y podocito que le vamos a llamar la hendidura de filtración, que es un espacio por donde pueden pasar
los componentes desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Sin embargo, no se trata de un agujero o solamente de un poro. En este sitio vamos a encontrar todo un complejo de proteínas que van a ser los responsables de conformar el diafragma de la hendidura de filtración, y ellos serán los encargados de permitir o no el paso de determinadas sustancias. Una de las principales proteínas que encontramos en este complejo es la actina, como parte del citoesqueleto, y las nefrinas. Cabe mencionar que cuando existen daños a nivel glomerular, podemos observar alteraciones de este complejo proteico, ya sea por deterioro, por una cuestión de degradación o por alteraciones genéticas. En conjunto, desde el lado vascular, a partir de las fenestraciones endoteliales, hasta el lado de la cápsula, entre la hendidura de filtración y el diafragma de la hendidura de filtración, tendremos la estructura que permitirá el paso de elementos desde el espacio vascular hacia la cápsula de Bowman. Otro punto que debemos de tomar en cuenta aquí es que en el caso de la membrana basal, veremos que se encuentra polarizada negativamente, lo cual va a dar una característica muy importante. Todo elemento que cuente con carga negativa, como en el caso de las proteínas, no podrá atravesar, dado que será repelido. Bajo este conjunto, tendremos el movimiento de sustancias desde el espacio vascular hacia la cápsula de Bowman. Y así podemos estimar el siguiente concepto, que sería la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular corresponde al flujo neto filtrado por unidad de tiempo, es decir, cuántas sustancias se están filtrando, cuántos elementos, qué volumen de elementos se están filtrando por unidad de tiempo desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Esta tasa de filtrado glomerular puede estimarse de 125 mililitros por minuto y alcanzaría hasta 180 litros por día. Vale la pena mencionar que el gasto sanguíneo que atraviesa por el riñón es bastante elevado y podríamos decir que corresponde a 50 veces el volumen plasmático, es decir, tenemos un filtrado bastante abundante. De ahí la importancia de cuantificar esta tasa de filtración glomerular. Uno de los elementos que nos pueden ayudar a estimar la tasa de filtración glomerular son algunas sustancias que cumplan con características importantes. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una medición a través de una sustancia, debe de cumplir con, primero, que se filtre libremente, es decir, que no se retenga nada, que no sea reabsorbido o secretado a través de los túbulos, que no sea una sustancia metabolizable para que no altere su concentración, que no produzca daño, que no sea tóxica y que pueda ser medible tanto en la orina como en el plasma. En este sentido, tenemos dos sustancias que pueden ser ideales para la medición indirecta de la tasa de filtración glomerular. Tenemos por un lado a un azúcar, que sería la inulina, que podemos inyectarla y medirla sus concentraciones tanto en plasma como en la orina, y por otro lado podemos medir a la creatinina, que cumple con estas características importantes. Para poder estimar cuánto líquido o cuántas sustancias se pueden mover del espacio capilar hacia la cápsula de Bowman, tenemos que considerar un concepto extraordinariamente importante, que son las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son las fuerzas que pueden mover agua desde los capilares hacia el intersticio o que podrían promover la reabsorción de agua del intersticio hacia el capilar. Este concepto o este mecanismo de las fuerzas de Starling lo podemos encontrar absolutamente en todos los capilares de nuestro organismo. No es un mecanismo exclusivo del glomérulo. Y se basa en dos conceptos principales. El primero corresponde a la presión oncótica, la presión que están ejerciendo las proteínas en la sangre que pasa por los capilares. En un sujeto normal podríamos decir que la presión vamos a encontrarla constante. Y el segundo concepto sería la presión de tipo hidrostática, que sería la cantidad de agua que vamos a encontrar en ese capilar. Entonces, es decir, cuántas proteínas, qué concentración proteica, qué cantidad de agua, y eso nos va a generar la presión hidrostática. Obviamente nosotros podemos ver una relación entre la cantidad de soluto
y la cantidad de agua que encontraremos ahí, generando una osmolaridad. Si la presión hidrostática se encuentra elevada, tenemos más cantidad de agua y podemos considerar que nuestra osmolaridad sería reducida. Por el contrario, si tenemos una menor cantidad de agua, una presión hidrostática baja, podríamos considerar que la osmolaridad aumenta. Y estas dos situaciones de osmolaridad van a hacer que el agua pueda moverse del compartimento vascular al intersticio. Si la osmolaridad es baja por un aumento de la presión hidrostática, el agua tendrá facilidad para salir del capilar, y si la osmolaridad es alta por disminución de la presión hidrostática, podemos considerar que el agua puede moverse desde el intersticio hacia el capilar. Y en este caso, tenemos mecanismos que facilitan el constante movimiento de agua en los tejidos a partir del capilar o para la reabsorción. En el caso de la reabsorción, vemos este mecanismo, por ejemplo, a nivel intestinal, o lo vamos a observar de manera semejante en el glomérulo. Ahora, pasando al glomérulo, tenemos que considerar las presiones glomerulares. Y aquí vamos a contar con 3 elementos importantes. En este caso, podemos estimar que en promedio nuestra presión oncótica corresponde aproximadamente a 32 milímetros de mercurio. En el caso de la presión hidrostática en un sujeto bien hidratado, sin alteraciones, podríamos considerar que en el capilar tendríamos una presión hidrostática de alrededor de 60 milímetros de mercurio. Ahora, si lo comparamos con la presión hidrostática del líquido de la cápsula de Bowman, observaríamos que tendría una presión de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. En este caso, conociendo tanto las presiones hidrostáticas como las presiones oncóticas, podríamos predecir la presión de filtración para un determinado líquido en un capilar determinado, es decir, aquí en el glomérulo. Y por lo tanto, para poder establecer cuánto va a atravesar la barrera vascular e ir hacia la cápsula de Bowman, podremos tener la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a mover este líquido. En este caso, al ser mayor la presión hidrostática en el vaso que en la cápsula, el líquido va a tender a moverse desde el espacio vascular hacia la cápsula. Y aquí un punto que es extraordinariamente simple y que no debemos de perder de vista. ¿Hasta qué punto se estará moviendo el agua o los líquidos del espacio vascular hacia la cápsula? Hasta que los dos cuenten con la misma osmolaridad. Hasta que tenemos una igualdad de osmolaridad, en ese momento se detendrá la salida de líquido del capilar hacia la cápsula. Ahora, para estimar cómo pueden darse las modificaciones de la tasa de filtrado glomerular, vamos a considerar distintos factores que pueden influir sobre ella. Los dos primeros factores que son determinantes para poder establecer el filtrado glomerular van a corresponder a la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque serán los encargados de permitir el paso de sangre hacia el glomérulo o de permitir la salida de la sangre del glomérulo. En este sentido vamos a tener una relación muy característica. Cuando contamos con una vasoconstricción de la arteriola aferente, el punto de resistencia de llegada de la sangre, o en pocas palabras, que con cuánta facilidad podrá entrar la sangre al glomérulo, será menor, y por lo tanto esa vasoconstricción de la arteriola aferente producirá que pase menos sangre hacia el glomérulo, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Entonces, simplemente al reducir la cantidad de sangre que entre al glomérulo, reducirá la tasa. Por lo contrario, si producimos una vasodilatación de la arteriola aferente, entonces podremos provocar que entre más sangre, que más sangre pueda contribuir a este filtrado y aumentaremos la tasa de filtrado glomerular. Así también, si consideramos solamente a la arteriola eferente, vamos a tener una relación importante. Una vasoconstricción de la arteriola eferente va a dificultar el vaciado de sangre del glomérulo y entonces esto se traducirá en que la sangre que se encuentra en el glomérulo permanecerá ahí por mayor tiempo, aumentando la tasa de filtrado glomerular, dado que se favoreció este mecanismo. Por el contrario, si ahora producimos una vasodilatación de la arteriola eferente, su resistencia de salida será menor, es decir, tendrá mayor facilidad para salir la sangre del glomérulo y esto reducirá el tiempo que permanece ahí la sangre, lo que disminuirá la tasa de filtrado glomerular.
Entonces, ya tenemos una situación muy importante. Primero, la relación que existe entre la tasa de filtrado glomerular y la vasodilatación y vasoconstricción tanto de la arteriola aferente y eferente. El segundo factor, que es de suma importancia, corresponde a las células mesangiales. Las células mesangiales son células que se encuentran entre los capilares. Son células especializadas que pueden realizar contracción y se van a encontrar rodeando al capilar. Por lo tanto, si nosotros promovemos la contracción o la relajación de las células mesangiales, se estará modificando la cantidad de sangre que puede atravesar o la resistencia al paso de la sangre a través del capilar. Y así vamos a encontrar otra relación importante. La contracción de las células mesangiales aumenta la resistencia al paso de la sangre por el ovillo capilar, lo que nos producirá una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por el contrario, una relajación de las células mesangiales disminuye la resistencia al paso de la sangre en el ovillo capilar y me aumentará la tasa del filtrado glomerular. En este sentido, tenemos que considerar los factores que pueden influir sobre la contracción o la relajación de las células mesangiales. Repitiendo, todo lo que produzca una contracción de las células mesangiales nos va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y tenemos algunos mediadores químicos importantes. De primera instancia tendremos a la vasopresina, también la angiotensina tipo 2, la noradrenalina y diversos mediadores inflamatorios. Estas sustancias entonces van a estimular la contracción de las células mesangiales y por lo tanto estas sustancias también serán responsables de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este caso, no debemos de olvidar que un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo nos va a disminuir la tasa de filtración glomerular por estos mediadores que producirán la contracción de las células mesangiales. Y en el caso de las sustancias que pueden producirnos relajación de las células mesangiales, vamos a tener únicamente dos: al péptido natriurético y a la dopamina. Es importante recordar que uno de los sitios donde se producirá el péptido natriurético de la aurícula derecha del corazón, en donde el aumento del retorno venoso, el aumento del volumen o la distensión de las paredes auriculares secretarán el péptido natriurético. También a nivel cerebral contaremos con otro péptido natriurético que se producen ante el aumento de volumen o el aumento de presión. Entonces, estas sustancias producirán la relajación de las células mesangiales, reduciendo la resistencia al paso de sangre, aumentando la tasa de filtrado glomerular. Y por último, la dopamina. Hasta aquí hemos considerado dos factores que influyen sobre la tasa de filtrado glomerular: la vasoconstricción o vasodilatación de arteriolas aferentes y eferentes, los factores que pueden influir sobre la contracción o relajación de las células mesangiales, y vamos a considerar otros factores en general. Por ejemplo, para la disminución de la tasa de filtrado glomerular, tenemos otras sustancias. Las células yuxtaglomerulares van a producir óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador. Cuando existe un aumento de la presión arterial sistémica, las células yuxtaglomerulares no van a producir óxido nítrico y por lo tanto observaremos una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. También, si existe un estímulo mediado por el simpático, es decir, por la estimulación de receptores alfa-1, producirán una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Así también, si existiera una disminución de la presión arterial sistémica o del volumen sistémico, tendríamos la producción de angiotensina 2, y esta angiotensina produciría vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, produciendo una disminución de nuestra tasa de filtrado glomerular. Y como ya lo habíamos mencionado, en situaciones en las cuales existe un aumento del retorno venoso o una distensión de las paredes de la aurícula derecha, se secretará el péptido natriurético auricular, aumentando la superficie capilar, es decir, relajando las células mesangiales y aumentando nuestra tasa de filtración glomerular. En este sentido, debemos de considerar que las condiciones sistémicas de nuestros pacientes son de extraordinaria importancia para determinar la tasa de filtrado glomerular
y que también esta tasa de filtrado glomerular nos puede ayudar para una regulación indirecta de la presión arterial o de otros factores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.